Bienvenidos a Vida en Abundancia. Jesús dijo: Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Tu mejor momento es ahora. Llénate de fe, esperanza y amor. Con vosotros, vuestros amigos Samuel y Raquel, desde las Iglesias Río de Vida. Hola, aquí estamos una semana más con todos ustedes, dándole inicio a este nuevo programa, una nueva edición de Vida en Abundancia con todos vosotros. Para los que nos estáis viendo, pues ya nos conocen la cara. Pero para aquellos que nos están escuchando a través de radio, pues bueno, aquí estoy yo acompañando al pastor Samuel Justo. Yo simplemente soy Raquel y con eso ya tengo bastante, ¿vale? Pero aquí estamos con todos ustedes, Samuel y Raquel, en este programa que esperamos que como mínimo pues les sea de bendición, y si podemos hacérselo un poco entretenido, porque creo que todas las cosas con entretenimiento entran mejor. No vayamos a hacer como decían nuestros antiguos, que la letra con sangre entra. No, pretendemos hacer un programa en esta mañana para todos ustedes, pues entretenido, pero sí intentar, pues no sé si enseñarles o bendecirles con una palabra que venga directamente del corazón de Dios. Eso es lo que siempre pretendemos, ¿no? Así es que, pues, gracias por estar ahí, sobre todas las cosas. Gracias por estar ahí, por aguantarnos de vez en cuando, que hay alguna semana que aguantarte a ti, Samuel, es complicado. Yo soy siempre súper fácil de llevar y mi voz es tan dulce y tan placentera que trae paz. ¿No? ¿Tienes algo que objetar a todo esto? No, nada. Vas a saludar a la audiencia, sí, saludar ¿verdad? a todos en esta mañana tan especial que el Señor nos ha dado, y todos los que nos están viendo, nos están escuchando, les mandamos un fuerte abrazo. Y bueno, hoy tenemos un tema interesante del que queremos hablar, y queremos hablar del ruido. Y el título de hoy se llama Ruidos. Ese es el título que tenemos para hoy. Queremos hablar de los ruidos, y creo que es un tema muy interesante y que nos va a ayudar. Sobre todo si tienes a ese vecino del cuarto que parece que a las 3 de la mañana le da por hacer limpieza. De eso no vamos a hablar. No, eso no son los ruidos. Tampoco vamos a hablar de los ruidos de la tractomoto. ¿Cómo se llama? Nunca sé el ruido de la máquina esa de las calles. Tampoco vamos a hablar de esos ruidos. Vamos a hablar de ruidos. De ruidos. No, es que tú me hablas de ruidos y yo te voy a contar los ruidos que a mí me molestan. Bueno, vamos a leer un pasaje muy interesante que está en Apocalipsis capítulo 14, versículo 2. Apocalipsis 14, versículo 2. Y si lo tienes por ahí... O sea, que ya le damos de lleno, ¿no? De lleno, sí. Vale, Apocalipsis 14, 2. Que se me han roto las gafas. Vaya. Yo venía hoy con la intención de venir con gafas, pero se me han roto. Bueno. Ya sabes lo que hay que hacer, ¿no? Comprar otras gafas. Vale. No hay problema. Vale. Y oí un sonido que venía del cielo. Era como el rugido de grandes olas del mar o el retumbar de fuertes truenos. Parecía el sonido de muchos arpistas tocando juntos. Ese es el texto que queremos. Vale, nada, no, tienes razón. Nada que ver con el ruido del vecino o de la calle, ¿cierto? Sí, definitivamente vamos a hablar de otro tipo de ruidos. Totalmente. Cierto. ¿Sabes? Cuando yo era un adolescente, yo nunca he visto películas de terror, solamente una vez en mi vida, ¿vale? Y siempre he trabajado con sonido, con audio, con música. Yeah. Y me recuerdo que, pues, un amigo era un adolescente, yo iba a la iglesia. Para mí, ver una película de terror era pecado, ¿de acuerdo? Y por supuesto, Sí, en aquella época ver películas de miedo era pecado. Sí, Hoy en día a lo mejor no lo categorizamos con pecado, pero mejor no verse porque afectan demasiado. Afectan demasiado a las emociones. A las emociones, y luego la consecuencia... Al subconsciente. Las consecuencias son las decisiones que finalmente tomamos en base a lo que hemos visto. Ahora, era interesante que estaba en casa de mi amigo, era la primera película de terror que yo veía, y él la puso, encima cerró las persianas
Ay, Dios mío, es que encima de verdad estaba. A eso se le llama masoquismo. Y entonces empezó, claro, yo estaba flipado con lo que estaba. Y era una de esas películas antiguas de terror, porque estoy hablando de esto, estoy hablando en los años 80. Sí, ¿vale? de esas películas Cuando que si era hoy en día se ve, no sé si los efectos son tan... Año 85, Madre año 86. Mía, o sea, esas películas que habían en aquel tiempo, tipo Viernes 13 y todas esas películas. Ay, no, Dios mío, que hoy en día la gente se ríe de ellas. Se ríe de ella. Pero mira cómo ha evolucionado para que antiguamente nos diera miedo y hoy en día es tan normal. Mira cómo la mente y todo eso. Ahora, me recuerdo que estando en ese salón, yo le dije a mi amigo, le dije, oye, vamos a hacer una cosa. Y como yo sabía de sonido, por eso introduje esto de audio y tal, le dije, apaga la música. Entonces, mutó el televisor, quitamos, bueno, que en aquel tiempo no se mutaban los televisores porque no había ni mandos a distancia, pero le bajó el volumen al televisor y entonces nos dimos cuenta que la película no daba miedo. Sí, que como mucho daría asco, ¿no? Claro, si no daba miedo. Me refiero. Lo estabas viendo, pero parecía la historia de unos jóvenes que estaban en un bosque y nada más, o sea, no producía nada. Sí. Y me di cuenta que el fundamento de las películas de terror no está tanto en las imágenes, sino están en el sonido que emiten, ¿no? ¿Sabes cómo, perdona, un pequeño inciso rápido, ¿sabes cómo se inicia esto de las bandas sonoras y de las melodías en las películas? Del cine mudo. Como hacía mucho ruido el proyector, ¿vale? Pusieron a un pianista tocando para que la gente no se diera cuenta del ruidaco que hacía ese proyector. Y se dieron cuenta que la música que ese pianista tocaba, dependía de la música que tocase, producía los aplausos o producía el buen rollo o el mal rollo en lo que la gente estaba viendo. Se dieron cuenta que realmente era más la música que escuchábamos que tal vez de la imagen que estábamos viendo, que nos producía sentimientos distintos. Es muy interesante, ¿no? Fíjate que una de las cosas que más nos está dañando en este tiempo son los ruidos, ¿de acuerdo? Somos la generación que más tiene que convivir con el ruido como nunca antes, ¿no? Cierto. Y hay un principio que he escrito que es el siguiente: lo que oyes te influencia. Sí. Y tenemos que tener un cuidado extraordinario con los ruidos, ¿de acuerdo? Entonces, fíjate que hay varios ruidos, ¿no? Están los ruidos externos que afectan nuestras vidas, los ruidos tecnológicos como la televisión, las redes sociales, la media, el vecino que hace ruido, ¿de acuerdo? Ruidos en la calle que te presionan cada día, como el trabajo, el dinero, la política, el COVID, la crisis. Esto es lo que llamamos ruidos externos, ¿de acuerdo? Y estamos rodeados, de hecho hay mucha gente, hablábamos ahora en el camino de unas personas que dejaron de venir a la iglesia porque cuando ven que hay una cuarta o tercera o segunda o primera ola, dejan de venir a la iglesia, ¿no? Y sucede, ¿no? Está ocurriendo con muchas personas porque lo que oyes te influencia, ¿no? Entonces, luego está el ruido interno de la casa, del hogar, de la familia, ¿no? Ay, peleas internas, malos entendidos, el caos diario de salir adelante, los niños a la escuela, el corre-corre diario. Bueno, ese ruido lo tenemos todos en casa, desde el mejor de nosotros hasta el peor de nosotros, ¿no? Pero luego hay un ruido que es peor que el externo y el interno, y es el ruido del corazón. Y aquí quiero hablar un poquito. Es interesante que cuando el cuerpo para y vamos a dormir, la cabeza continúa. La cabeza sigue. Oh, Dios mío. ¿De acuerdo? Y fíjate que la mayoría de insomnios son producidos porque tu cerebro no se detiene. Efectivamente. Entonces, fíjate que comenzamos a tener ruidos y sonidos en la cabeza como aquello que debimos o no debimos hacer, ¿no? Lo que eres ahora o lo que debiste ser, ¿no? Que nunca llegarás donde tienes que llegar. Y comienzas a escuchar... O cómo resolver todo eso que se te ha venido encima. O eso sí de la vida que te hacen decir, oh, si lo hubiera llamado, si hubiera ido a ese lugar, si lo hubiera hecho, ¿no? Y tenemos ruidos en nuestras cabezas que nos influencian, que nos dañan y que producen cosas extraordinarias en nuestras vidas. Y cuando digo extraordinarias, no lo digo de manera positiva, sino lo digo de manera negativa. Y todo esto produce una serie de miedos internos que nos hacen tener la sensación, Raquel, de que no sabemos qué va a pasar. Perdemos la seguridad. Si ayer sabíamos a dónde íbamos, el ruido nos ha llenado de temor. Sí. Así que eso es algo que está sucediendo, ¿no? Entonces, yo he escrito una frase que creo que es importante y he escrito lo siguiente:
todo lo que suena en mi interior afecta mi futuro. Todo lo que está sonando dentro mía está afectando. Hombre, obviamente, si somos movidos por nuestros ruidos internos, dependiendo del sonido que tengamos, obviamente vamos a caminar de una manera hacia adelante o de otra, o simplemente vamos a decidir detenernos. Sí, va a afectar a nuestro futuro sin lugar a duda. Fíjate que el ruido lo que produce es que no nos deja escuchar. Cuando hay ruido no podemos escuchar, no podemos concentrarnos. No sé si te ha pasado alguna vez que hay tanto ruido que no te puedes concentrar. Sí. Sí, habitualmente, ¿no? Me pasa todos los días. ¿De acuerdo? Yo por meterme en materia, habitualmente me pasa todos los días. También el ruido, los ruidos no te dejan tomar una decisión correcta. Cuando uno tiene que decidir algo en la vida, necesita estar en un sitio de calma, de paz. Oye, dejarme pensar, ¿no? Y solemos decir esto, ¿no? El problema es que estamos viviendo en un mundo donde ya ni siquiera en nuestro propio hogar encontramos ese lugar o encontramos ese momento. Quiero decir, somos muy ruidosos los seres humanos, y es verdad que la prisa es otro ruido. La precipitación creo que es otro ruido, ¿vale? Provocado en nuestro interior. Pero sí es cierto que si ahora mismo dijéramos encontrar un lugar donde estar en paz, pues o te vas a Alaska, ¿sabes? O allá, no sé, a Groenlandia con los pingüinos, o ni siquiera en tu casa encuentras ese lugar o ese momento para estar calmado. Es muy difícil hoy en día, ¿eh? Fíjate lo que los expertos dicen sobre los ruidos, ¿de acuerdo? Estuve estudiando un poco sobre el tema de ruidos, pero una de las cosas que producen es la pérdida de audición. Oh, sí. El ruido produce pérdida de audición, produce sordera, ¿de acuerdo? Y de alguna manera, si lo espiritualizamos, es como decir que el ruido de la tierra, de las circunstancias, de lo que nos rodea, nos hace perder la audición de los cielos, ¿de acuerdo? Cierto. Y necesitamos, y eso es lo que le está pasando a muchos creyentes hoy en día, que no pueden lograr escuchar el cielo por el ruido que hay aquí abajo en la tierra, ¿no? Entonces, y luego por el ruido que uno inevitablemente tiene en su interior. O sea, la verdad es que internamente tenemos tantos sonidos y tantas distintas opiniones para una misma cosa, y en un mismo momento nuestra mente divaga tanto en diferentes pensamientos que, oye, por más que el cielo nos hable, por más que el Espíritu Santo quiera comunicarse con nosotros, es muy difícil distinguir muchas veces esa voz que viene directamente de Dios para nosotros, por tanta diversidad de pensamientos que podemos llegar a tener. Es interesante lo que nos produce, ¿no? La segunda cosa que nos produce, que yo no sabía esto, y te lo comento, es que cambia el ritmo de tu corazón, el ruido. ¿De acuerdo? ¿No lo sabías? Sí, produce paradas cardíacas, alteraciones en la circulación de la sangre, con los famosos trombos de los que se están hablando ahora. Bueno, pero no tiene nada que ver, no te metas en eso. Pero, y sobre todo lo que son las arritmias, ¿de acuerdo? Son producidas por el ruido, ¿de acuerdo? En otras palabras, los ruidos alteran tu vida. Sí. ¿De acuerdo? Alteran tu vida. Sí. De hecho, normalmente, hasta los propios médicos, cuando te da como un ataque de ansiedad o empiezas a tener como una especie de ataque al corazón, lo primero que te dicen es calma, respire profundo, quédese calmado, respire. ¿Para qué? Para precisamente silenciar como ese estrés o ese subidón que estás teniendo en ese momento. O sea, sí es cierto, el corazón se afecta. Es interesante, ¿no? Lo que produce los ruidos, ¿no? Es una pasada. Sí, bueno. Mira, por ejemplo, otras muchas cosas que no he querido nombrar, pero hay otras cosas. Es muy sencillo. Solo lo tienes que ver en la noche. El ejemplo chistoso que he dicho del vecino de tal y de cual. ¿Cuánta gente empieza a alterarse por esa gotita de agua que empieza a escuchar clink, clink? Y esa gotita de agua empieza como a... Pero, ¿y el grifo? Bueno, a nosotros nos pasó que en la piscina arriba en la azotea había la depuradora soltando que empezaba todas las mañanas a las 6 de la mañana y se convirtió en ruido infernal. Un estrés que tú empiezas como a alterarte y te das cuenta que encima si tú no lo puedes controlar, ¿vale? Ese ruido no lo puedes controlar porque no están tus... te altera un montón al punto que te cabrea y bueno, ya.
yo con la comunidad y soy pastor, algunos van a decir, vaya pastor es este. Bueno, no me importa, ¿de acuerdo? Dice, no me importa, si usted quiere saber, lo que le dé la algún gana. día escribiré un libro de todo lo que han dicho nosotros. A mí que me ¿no? importa. No, hombre, pero, no. Pero llamé a la comunidad, les mandé emails, el ruido vinieron a verlo y tal. Estuve así como 4 meses peleando con ellos. Pero ya no. Hasta que al final le dije, mire, si no lo arreglan, yo subo arriba, cojo la depuradora y la tiro desde la azotea al suelo y se terminó la depuradora. ¿De acuerdo? Bueno. Entonces les amenacé drásticamente que no lo iba a hacer. Yo directamente les amenazo con no pagar y ya verás qué rápido lo arreglan. No lo iba a hacer, pero ya es que la paz se me fue y tuve que tomar una acción. ¿Por un ruido? Por un ruido. Uh-huh. Así que finalmente, ¿qué ocurrió? Se asustaron, a los 5 minutos vinieron y lo dejaron de arreglar finalmente. Pero esto es This is Spain, ¿de acuerdo? Esto pasa en España. ¿De acuerdo? Esto pasa en el mundo mundial, no, hombre, pero, ya está bien de hablar de los españoles. No, mira, en España te quejas y la cosa se va alargando. En otros países te quejas, instantáneamente lo solucionan, ¿no? Pero eso, bueno, Spain, ¿vale? ya hablaremos de las diferencias de naciones. Ahora, sigamos con los ruidos, ¿vale? Que me gusta mi España, chicos, no hablen más del España. No hablo mal. Pero la realidad es que la burocracia es muy lenta, ¿no? Sí, aquí en España sí. Pero bueno, fíjate que es interesante lo siguiente sobre el tema ruidos. Los niños y los jóvenes quieren ruidos, pero los mayores quieren silencio. Quieren paz. Sí. Qué interesante. Sí. ¿De acuerdo? Y yo he escrito una frase que he sacado de esta situación estudiando las generaciones, ¿no? El ruido divierte, pero la paz es destino. Y es verdad que la diversión está en el ruido, pero en la paz hay destino. Porque en la paz tomo decisiones, porque en la paz sé orientarme mejor, porque en la paz puedo saber hacia dónde voy, ¿no? Y a veces no nos damos cuenta, pero el ruido es divertido, pero llega un punto que el ruido no te sirve para hacer lo que tienes que hacer, mientras que la paz te ayuda a lograr lo que tienes que lograr, ¿no? Por eso dice la palabra de Dios, buscad la paz y seguidla. La gente a veces me pregunta, pastor, ¿cómo sé yo lo que es la voluntad de Dios? La paz. Si te da paz, síguelo. ¿De acuerdo? ¿Cómo sé yo que algo es de Dios? Paz. Lo que produzca y traiga paz a tu corazón. Ese es el camino. Busca la paz y síguela. Dice la palabra de Dios, es la dirección del camino a la bendición. Exacto. Ahora, si no produce paz, no lo hagas. Y creo que muchas veces confundimos paz con tranquilidad. Y la tranquilidad es algo, creo que muy fácil de manipular por nuestros propios intereses. Pero la paz es exento a lo que yo pueda hacer o provocar en mí. La paz es algo que viene innato, que ni siquiera yo he podido producirla, viene como consecuencia viene como consecuencia de hacer bien las cosas. Muchas veces nosotros manipulamos nuestra tranquilidad con pensamientos de, bueno, pues no pasa nada, es que lo he tenido que hacer, es que... Y entonces ya... Nos justificamos, ¿no? Claro, te quedas tranquilo. No, la paz no se puede manipular con ningún pensamiento. No hay nada que la pueda producir ni que la pueda atraer. Solamente las cosas bien hechas, ¿vale? Y que te van a llevar a un buen camino es lo que trae paz. Así es. Ahora, claro, hemos llegado hasta aquí, hemos hablado de los ruidos, de lo que producen todo eso. Ahora, ¿cómo podemos aprender a funcionar en medio de los ruidos? Tenemos que aprender, vivimos en una generación de demasiados ruidos. Ahora ya llevamos nos vamos a ir auriculares a una pequeños, estamos todo el día conectados, todo el día parece que tenemos la necesidad de escuchar algo, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos funcionar en medio de los ruidos? Y quiero dar un ingrediente, vamos a hablar de otra cosa, ¿no? De que tiene que ver con esto, pero quiero dar un ingrediente esencial para el ruido y se llama la autoridad. Y quiero hablar de esto y centrarme unos instantes. Uno de los ingredientes imprescindibles para saber funcionar en medio de los ruidos se llama la autoridad. Y lo vas a entender enseguida. Sí. Porque no lo has escuchado y me estás mirando como diciendo... te estoy mirando como diciendo, ¿qué tendrá que ver el ruido con la autoridad? Claro, porque tú el domingo no estuviste donde yo hablé de esto. Así que... Discúlpame, yo no estuve, no porque me quedé en mi casa rascándome el ombligo, sino porque este hombre me envía de la ceca a la meca. No, es que para que lo entiendan todo, nosotros tenemos 3 congregaciones principales que llevamos. Explícalo. Tenemos iglesias hijas también que llevan sus pastores, pero en Torrevieja, Elche y Alicante nosotros
todos los domingos estamos en los 3 lugares. Entonces hay veces que ella y yo nos tenemos que separar, tristemente, porque yo quiero que siempre estés conmigo. Vaya, qué bonito. Y con esa música de fondo queda fantástico. Sí, ¿tú qué? Bueno, vamos al tema. No, sigamos con esto. Si la gente está deseando este tipo de cosas. Bueno. ¿Tú sabes que la gente está deseando esto? Sí, que te diga cositas bonitas. Y yo también, porque Vale. si tengo que esperar cada jueves... No, es broma. Bueno, uno de los ingredientes para saber funcionar en medio de los ruidos es la autoridad. Y lo vas a entender enseguida. Sí, yo quiero entenderlo. Tenemos una confusión con la autoridad, porque relacionamos la autoridad con hablar, y es mucho más. Más que con hablar, con gritar. Claro, hablar fuerte, ¿vale? Entonces, Sí. cuando uno dice, ese hombre tiene autoridad, es porque lo que dijo... O porque tiene la cara como muy seria. Sí, lo como dijo la de una tuya, manera... ¿no? Y estamos equivocados en el reino de los cielos. No, lo que Me pasa... estoy metiendo contigo. Sí, lo sé. Lo que pasa que hemos confundido y hemos malversado el término de autoridad. Es como dar un golpe en la Sí. mesa. No, es que un tipo porque hable serio y hable fuerte tiene autoridad. O porque diga las cosas de una manera o de otra tiene autoridad. Y señores, no va por ahí. Y déjame que exprese esto mejor, porque hemos relacionado la autoridad con hablar bien y hablar fuerte, ¿vale? Y esto es lo que... ¿Tiene autoridad? ¿Por qué? ¿Por qué tiene autoridad? Ahora, déjame... Porque creo que hemos confundido la autoridad con intimidación, ¿vale? Claro. Con manipulación, porque la gente que... Con la autoridad humana también. Exacto. Quiero decir, la gente que tiene autoridad es la gente que enseguida te grita, te amenaza, da un golpe en la mesa, te intimida con algunas palabras, etcétera, etcétera. Y ahí nosotros lo hemos confundido con autoridad. Y eso es autoritarismo, Totalmente. pero no es autoridad. Fíjate, yo soy de la última que hizo la quinta de la mili. Yo fui a la mili, ¿de acuerdo? Entonces, yo fui el último grupo generacional que era mili obligatoria. Yo estuve 12 meses. Los que más gritaban eran los sargentillos y los cabo primeros. Pero luego tú te ibas a ir al coronel. Yo tuve que estar varias veces Sí, esos con el no coronel. tienen que gritar. Ellos no gritaban. Solo Entonces, te miran y ya. Tenemos una confusión incluso en ciertas esferas evangélicas y religiosas. Se cree que esto es así. Ahora, déjame abrir un poco los ojos con esto. Autoridad, en primer lugar, es orden. ¿De acuerdo? Oh, sí. No nos olvidemos que una persona que tiene autoridad es una persona con orden. Orden en su vida emocional, orden en su familia, orden en su forma de trabajar, orden en su forma de expresar. Sí. Número 1, autoridad es orden. Pero la segunda cosa, porque sin orden no hay autoridad, No. ¿de acuerdo? Pero la autoridad nace en lo que escuchamos, porque hablamos lo que oímos. Bueno, básicamente eso es lo que dice la Biblia, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? La autoridad no tiene que ver con hablar, sino tiene que ver con escuchar. Una Fíjate. persona que tiene autoridad no es la que habla fuerte, es la que sabe que debe y que no debe escuchar. ¿Vale? Mira, esto a mí ya podría. Mira, déjame que te lo diga. Avanza en el concepto. Déjame que te lo hable. Mira, autoridad es callar lo que no debo hablar y escuchar lo que debo oír. Ahí está el principio de autoridad. Entonces, las personas que tienen autoridad no lo hablan todo, ¿de acuerdo? Callan lo que no deben hablar, ¿de acuerdo? Pero escuchan lo que deben oír para poder hablar con autoridad. Por eso la autoridad no nace en lo que hablo, sino nace en lo que escucho y lo que permito que entre dentro de mí para luego yo poder hablar. Ya. Por eso yo empecé con el tema del orden, que es muy importante, ¿no? Entonces, fíjate, lo que hablas y escuchas define tu autoridad. Sí. Efectivamente. Entonces, Hombre, hay gente por encima tuya que los pobrecitos son los Esto les pondríamos la etiqueta de boca chancla, porque es que no dan pie con bola cuando hablan. Y es verdad que no dan pie con bola cuando hablan o se dirigen a ti porque en ningún momento se han tomado el tiempo en escucharte. Totalmente. Con lo cual, la respuesta que te están dando, obviamente nada tiene que ver con tu inquietud, con tu necesidad, con tu problema o con lo que en ese momento, o con la diferencia de que en ese momento puede haber entre ti y la persona que tienes por encima tuya. Entonces, sí es verdad que muchas veces una persona en autoridad cree que lo puede decir todo y que no tiene que escuchar nada.
porque está en autoridad. En consecuencia viene el malentendido, en consecuencia viene como el, pero ¿para qué me estás diciendo esto a mí si no tiene nada que ver conmigo? ¿Por qué? Pues ciertamente no escuchó lo que tú tenías que hablar. Entonces, resumiendo esto, la gente de autoridad... He pillado el concepto. Sí, lo has pillado. Lo he pillado, Mira, qué maravilloso. fíjate, la gente de autoridad no escucha todo, pero tampoco habla todo. Entonces, Es verdad. El principio de autoridad está en saber que tengo que escuchar. Yo, por ejemplo... Hombre, una persona que está en autoridad y se pone a hablarlo todo con todos, va a quedar muy mal en algún momento de su vida. O no necesariamente va a quedar mal, porque el problema no es tanto quedar bien o quedar mal. No, me refiero, va a quedar mal porque va a quedar en muchas ocasiones Claro. atrapado con los dichos de su boca. Pero el principio está en escuchar lo que yo escucho. Por ejemplo, hay ciertas personas a las que yo no quiero escuchar. ¿De acuerdo? Hay veces que mi teléfono suena y yo le pregunto al Señor si debo coger esa llamada. No cualquier llamada es para mí. Tengo que tener cuidado a quién escucho, a quién conecto en YouTube. Y de todo eso vamos a hablar, ¿de acuerdo? Pero el principio de autoridad comienza por aquí, no por aquí. Ya. Porque yo termino hablando aquello que he escuchado. Definitivo. Porque lo que oigo, hemos dicho al principio, influencia mi futuro. Entonces, es muy importante. Ahora, ¿cómo yo puedo solucionar este asunto de escuchar y cómo puedo tener autoridad? Bueno, yo tengo que tener algo que he llamado la playlist del cielo. Ok. ¿Vale? ¿Qué es una playlist? Lo voy a explicar, ¿de acuerdo? Los 40 principales para lo más antiguo, ¿no? No, sí, tampoco. claro. A ver, voy a intentar expresarlo. Antes se escuchaba música con cassettes. Claro. ¿De acuerdo? Con discos, los LPs, todos esos discos escuchábamos la música. Ya. Hemos escuchado la música también con CDs, ¿de acuerdo? Después de los CDs vinieron los famosos USBs. Metíamos la música en el USB, la pinchábamos, pero es que ahora ha cambiado todo, ya no hay nada de eso, ahora se llama playlist. Playlist es que a través de diferentes programas yo me creo una playlist. Tú escoges y tu música favorita, ¿de acuerdo? Y pues escucho ya está. música, podcast y lo que quiero favorito. Entonces hoy en día está de moda el playlist. Entonces, ¿qué escuchas? Pues yo escucho playlist. De hecho, los medios de comunicación ahora, la gente busca televisión a la carta, la gente ya no busca tanto escuchar música en una radio, sino busca escuchar música en un playlist, ¿de acuerdo? Todo eso ha cambiado en la tecnología. Pues yo he creado algo que se llama la playlist del cielo, ¿de acuerdo? Y hay 3 sonidos que tenemos que escuchar. Venga. ¿Vale? En el que quiero entrar sobre esto, ¿de acuerdo? El primero es... A ver si estoy de acuerdo con tu playlist. Sí. Porque claro, lo de la playlist Cada es uno muy... tiene la suya, ¿no? Exactamente. Claro. Entonces igual yo ahora mismo te pego la sorpresa y digo, ay, pues yo no estoy muy de acuerdo con esta. Puedo discutirte, ¿no? Sí, por supuesto. Vale, perfecto. Entonces, es que si no es muy aburrido. El primer sonido que yo he puesto que necesitamos escuchar diariamente es el sonido, y todos lo sabemos, y no voy a decir nada nuevo, pero es el sonido de la alabanza, ¿vale? Ahora, déjame hablar aquí de algo sobre esto, ¿de acuerdo? Porque creo que es importante. Mira, con esta voy a estar de acuerdo contigo, porque a mí me gusta cantar en la ducha. Sí. Todos los que nos guste cantar en la ducha y eso, vamos a estar de acuerdo contigo. Ahora, déjame decir algo sobre esto, porque estamos teniendo prácticas que no son buenas en el reino, ¿vale? El sonido de alabanza no está en tu teléfono, no está tampoco en la radio, ni tampoco en la iglesia, está en tu boca. Ya. ¿Vale? Ahí es donde quiero... pastores, me está diciendo, yo ya escucho alabanza. No. Yo no te estoy hablando de escuchar. El primer sonido que tienes que emitir es el sonido de la alabanza. Ya. ¿De acuerdo? Entonces, nos acostumbramos a que la alabanza pues salga de la iglesia, salga de... Hombre, esos son como herramientas Totalmente. o como canales que te inspiran, ¿no? Pero tiene que llegar a algo más. Claro, tiene que salir de tu boca, ¿de acuerdo? Fíjate que la alabanza es el sonido del cielo que sustenta y da vida a todas las cosas. Ajá. ¿Vale? Es tan importante, Cierto. ¿de acuerdo? Entonces, cuando alabas, suenas a cielo. Qué bonita esa frase. Claro, y ese sonido trae el poder de Dios a la tierra. Ahora uno que es súper desafinado dirá, ¿seguro? Sí. Y ese sonido, que esta frase también es importante, trae el poder de Dios a la tierra. Exacto. ¿De acuerdo? Eso produce la alabanza. Fíjate que la alabanza le da lugar al poder de Dios. Magnifica a Dios en la situación que estamos. ¿Sabes por qué tenemos problemas tan grandes aquí abajo? Porque nuestra alabanza es demasiado pequeña. O si retomando la palabra ruido, tenemos un sonido, un ruido que no tiene nada que ver con
con lo hermoso, con lo dulce de la alabanza, ¿no? Sí. Es un ruido un poquito más heavy, más bestia. Claro, entonces fíjate que la alabanza le da ese poder, ese lugar al poder de Dios. Fíjate que es verdad que la alabanza te obliga a decir cosas que en un momento de dificultad o en un momento malo no dirías en un estado natural, o tu boca o tus labios nunca pronunciarían. Por eso creo que la alabanza es tan increíble, porque me provoca a hablar lo que de manera normal yo nunca diría. Totalmente. En medio de una dificultad yo no lo diría, y de repente me pongo ese canal que me va a ayudar a alabar, que puede ser mi música, mi móvil, y no me doy cuenta, pero automáticamente mis labios están diciendo algo que... Y insistimos en algo, yo no puedo alabar por ti. No. La alabanza tiene que salir de tus labios. Es el primer play. Y fíjate, yo he escrito esta frase que creo que es muy importante. Lo que tú alabas, Dios lo manifiesta. Exacto. O sea, así de sencillo. Tú hablas, y esto es muy importante. Hay alguien que tiene que alabar hoy al Señor y decir: Señor, tú eres mi salvador, tú eres mi sanador, tú eres mi proveedor, tú eres el Dios de lo imposible. Y fíjate que de una manera tan espontánea, quiero decir, de una manera tan increíble, porque yo creo que a todo el mundo nos gusta la música, ¿vale? Creo que la respuesta más inmediata es cómo uno se siente después de alabar al Señor. Es como que su concepto, su pensamiento, su estado de ánimo totalmente cambió por el poder de la música, no por el poder de la alabanza. Pero tienes que hacerlo tú. Exactamente. Si tú empiezas a cantar, o tú empiezas a hablar, o tú empiezas a glorificar el nombre del Señor, automáticamente empiezas a sentirte diferente. ¿Por lo que has estado oyendo que te ha dado buen rollo? No, por lo que has estado pronunciando. Vamos al siguiente sonido del playlist, ¿de acuerdo? Vamos. O sea, lo que tú alabas, Dios lo manifiesta. Número 1, alabanza. Número 2, sonido de Pentecostés. Mira qué importante es este. Sonido de Pentecostés. El Pentecostés lo vamos a conmemorar ahora en el mes de mayo, ¿de acuerdo? Sí. Entonces, pero no nos olvidemos que dice la palabra de Dios que vino del cielo un estruendo como de viento recio. Era un sonido, ¿de acuerdo? El Espíritu Santo tiene un sonido como viento recio. ¿Hace cuánto que no escuchamos al Espíritu Santo? Y quiero hablar de esto. Fíjate que el Espíritu Santo es el estruendo de Dios, dice la palabra de Dios, ¿de acuerdo? Y necesitamos volver como iglesia a escuchar el sonido del Espíritu Santo. La alabanza necesita tus labios, pero un derramamiento del Espíritu Santo necesita una iglesia unánime. Claro. ¿De acuerdo? Entonces, para poder escuchar este sonido, yo necesito estar unánime. ¿De acuerdo? Y fíjate que, ¿qué es lo que produjo ese estruendo, ese ruido? El estruendo del Espíritu Santo te hará vocalizar nuevos sonidos. ¿De acuerdo? Por eso dice la palabra de Dios que cuando todos fueron llenos, vino ese estruendo. Dice que todos hablaron, vocalizaron. Ese ruido les produjo las lenguas. Creo que esto es muy importante. Y quiero abrir aquí algo, ¿de acuerdo? Primera de Corintios capítulo 14, versículo 2 dice: el que habla en lenguas, por el Espíritu habla misterios. Sí. ¿Vale? Y esto es muy importante, ¿de acuerdo? Entonces, ese ruido del cielo provocó en mí vocalizar ruidos que yo no entiendo. ¿Vale? Es el ruido del cielo, claro. ¿Vale? Ahora, aquí va el principio que quiero dejar. Las lenguas por el Espíritu activan milagros que tus labios no pueden pronunciar. Por eso tenemos que hablar en lenguas. Porque las lenguas traen cosas que nuestros labios no pueden hablar. No, ni nuestra mente podría nunca imaginar. Efectivamente, que son extremadamente importantes. Entonces, hay cosas que se tienen que activar en nuestras vidas que no podemos hablar con el entendimiento. Por eso, cuando vino el Pentecostés, el Espíritu Santo, Él trajo un ruido como de viento recio, pero ese ruido provocó en nuestro interior otro ruido que se llama las lenguas por el Espíritu. ¿De acuerdo? Entonces, hay cosas que se activan en tu vida por el Espíritu Santo. Y esto es muy importante, ¿de acuerdo? Definitivamente. Hay cosas que
tenemos que hablar en lenguas sobre nuestros hijos, sobre nuestras familias, sobre nuestra nación, sobre nuestra iglesia, sobre todo. Tenemos que pronunciarlo en lenguas para que suceda. Sí, y además porque estás hablando el idioma del cielo y inevitablemente lo que hay en el cielo es superior a lo que hay en la tierra y a lo que se puede producir en la tierra. Entonces es verdad que si tenemos que orar con el entendimiento, dice la Biblia, que es nuestra lengua natural, pero sí es verdad que hay algo espectacular cuando uno lo puede hacer en lenguas, y es que está hablando directamente lo que solamente en el cielo se habla. Habla misterios, dice la Biblia, ¿no? Y es imposible que salga de la tierra porque sobrepasa lo que acontece en la tierra, ¿no? Totalmente. Entonces, hay cosas que... Ahí es donde, entra la curiosidad tal vez de alguien que diga, ¿qué estaré diciendo? Creo que no se podría ni siquiera traducir. No. Porque creo que no hay imaginación, creatividad, idioma que pueda definir eso que el cielo está hablando. Es tan importante, ¿no? Fíjate, Raquel, que hay cosas que necesitamos hablarlas en lenguas. Hay cosas que necesitamos hablar. Por eso el apóstol... Fíjate que yo creo que todo es necesario hablarlo en lenguas. Fíjate, y el apóstol Pablo decía, yo hablo en lenguas mucho más que vosotros. O sea, creo que todo, creo que ahora mismo, creo que todo, además de orar en nuestro idioma natural y en nuestro entendimiento, creo que las lenguas pues se necesitan para todo. Por eso tenemos que volver a escuchar el sonido del Espíritu Santo. Tenemos que volver a escuchar ese estruendo como viento recio que va a provocar en nuestro interior que salgan esos nuevos sonidos que hablan los misterios de Dios. Y luego, fíjate lo que implica en la confianza y en la fe de uno mismo, el saber que lo que está haciendo en ese momento no es una locura, sino que definitivamente está hablando o está orando y decretando lo que el cielo en ese momento está queriendo decir. El sonido de las lenguas es hablar lo que no puedes decir. Sí. O sea, esto sería la manera más es como el y tú más, es como el más allá. Hay cosas que no podemos, necesitamos el sonido del Pentecostés. Tercer sonido y último, y terminamos con esto, el sonido del trono. Sonido de la alabanza. Has puesto unos títulos, chico, que hasta que no los desarrollas, el sonido del trono. Claro. Pero madre mía, voy a sacar los shofares y los mantos. No, pero yo intento hacerlo muy... ahora. No tan místico, sino vamos. que la gente lo pueda abrazar. Sonido del trono. Y es lo más importante. Necesitamos escuchar la voz del Padre. Necesitamos escuchar la voz de Dios. ¿Vale? Entonces, ¿ves cómo ahora está sencillo? Este es el sonido de sonidos. Sí. Es el sonido, es la voz de Dios. Definitivamente. ¿De acuerdo? Entonces, fíjate, y quiero hablar de algo aquí en estos últimos minutos que tenemos, pero hemos degradado la voz de Dios a un comentario de amigos, a una sugerencia o a un gran gurú o conferencista. Hemos degradado la voz de Dios. Wow, eso suena terrible, ¿eh? Claro, pero ¿qué pasa? Ahora Dios habla y bueno, pues Dios me habló. O sea, hemos degradado, o sea, hablamos... Y es verdad que depende de lo que Dios diga. Claro, o sea, hablamos de la voz de Dios como si fuera algo bueno, bonito y barato. O sea... o no muy relevante. O no muy relevante. Y déjeme... Fíjate, es más, y voy a meterme en berenjenal. Vale. Pero ya nadie pelea por escuchar la voz de Dios. Cierto. Yo el otro día, en la reunión de jóvenes que estuvimos el sábado pasado, le dije, chicos, tienen que escuchar la voz de Dios. ¿Cuántos de ustedes escuchan la voz de Dios? Casi ninguno. ¿De acuerdo? Ya no peleamos por escuchar. Ya no lloramos, Señor, hoy no he escuchado tu voz. ¿Qué pasa? Es verdad. Nos hemos olvidado. Fíjate, no la necesitamos en este tiempo. Tenemos prédicas en YouTube, profetas itinerantes y muchos libros. Esta es la realidad, Raquel. No, pero que es totalmente cierta. No nos paramos a escribir lo que Dios nos está hablando. Ya no nos importa. Claro, YouTube está plagado de prédicas y de mensajes. Y está bien escuchar mensajes. Es verdad que hemos sustituido la voz de Dios por la voz del hombre. Sí, ciertamente Dios habla a través del pastor, Dios habla a través del predicador, pero de que Dios hable a través de esos canales no quiere decir que eliminemos el que es realmente único, especial y que a la final
cuando Dios habla directamente a tu corazón, eso te conmueve. O sea, yo lo que tú me estés diciendo hoy lo puedo discutir, pero si directamente lo oigo en mi interior, Claro. eso no hay discusión. Pero hemos sustituido la voz de... Yo conozco gente que se pasa el día viendo prédicas y yo le y digo... creen que es Dios Fíjate, hablando. y eso se lo digo a todos, yo se lo digo a la gente en mi iglesia, por cada predicación que usted escuche, Dios le va a pedir Cuentas. Porque Sí. si usted no responde a lo que dijo ese predicador, sea lo que sea, Dios le pedirá El que cuenta más sabe, de cada palabra escuchada. Yo por eso apenas veo prédicas. Me meto en alguna cosa liderazgo, pero apenas veo prédicas. ¿Por qué? Porque soy responsable de cada cosa sí, que escuche. el que más sabe, más se le demanda. Efectivamente. Entonces, hay que tener un cuidado. La gente tiene YouTube, tiene las prédicas en online. Ahora tú puedes tener tu predicador favorito. Yo me he encontrado con gente caminando por aquí. ¿Y quién es tu pastor? Pues mi pastor es fulano de tal. ¿Y dónde está fulano de tal? Está en Colombia, está en Estados Unidos. ¿Qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo? Pero fíjate, permíteme una cosa. La gente tiene un problema y va a buscar una prédica. Sí. En lugar de ponerse de rodillas, Padre, háblame. Háblame, efectivamente. Luego tenemos los libros, que está bien. Yo soy de los que creen que hay que leer un libro por mes. Sí. Pero déjame decirte una cosa, si la Biblia no es tu libro prioritario, el que más lees, el que más escudriñas, es más, quema todos los libros que tienes si no eres capaz de leer tu la Biblia. Y luego, por supuesto, están los profetas itinerantes, que está muy bien. Yo creo en todo esto, pero llega un profeta a una ciudad y todo el mundo va a escuchar. ¡Hey! ¿Qué pasó? Déjame decirte algo muy importante. Nada de esto hará en tu vida lo que puede llegar a producir escuchar Exacto. la voz de Dios. Exacto. No nos olvidemos de esto, porque cuando el Padre habla, la historia cambia. Exactamente. Exactamente. Fíjate que cuando Dios habla ya no hay preguntas, ya no hay dudas. Tú puedes ir a hablar con un consejero, puedes hablar con tu pastor y hay que hacerlo. Es que no estamos diciendo que no haya que hacerlo, pero puedes salir con dudas, puedes salir con más preguntas, pero cuando Dios habla, chao, se acabó, quedó todo determinado, quedó todo dicho, quedó todo sellado. ¿Dónde quedó ese tiempo que cuando Dios hablaba a una persona venía corriendo llorando al pastor y decía, pastor, Dios me habló? ¿Y qué te dijo Dios? Que restaurara mi matrimonio, que restaurara mi familia. Quiero cambiar de vida. ¿Cuándo fue la última vez? Pero es que tenemos tantas voces en nuestro interior, Samuel, que hasta confundimos la voz de Dios cuando nos habla. Por el exceso de boom, boom, boom que tenemos, de voces, de información, de esto, de lo otro. Y es verdad que hemos perdido el hábito de decir, Padre, háblame, dime. Porque creemos incluso que te lo va a decir antes a ti por ser el pastor, que a mí, que soy la persona interesada. Entonces yo siempre le digo a la gente, es que no hay persona más interesada que tú y no hay alguien más interesado en contártelo que Dios. Deja de venir a mí a preguntarme qué opino del asunto y vete a Dios y pregúntale. Ninguna prédica, ningún profeta itinerante, ningún libro te va a cambiar la historia de la vida, pero si tú puedes escuchar la voz de Dios, pero eso nace con una intimidad diaria, Samuel. Nace con una búsqueda diaria de saber y de haber aprendido a discernir y a saber cuándo es esa voz. Cuando el Padre habla, cambia la historia. Exacto. Y tenemos que volver, 3 sonidos que volver a escuchar. La alabanza, sí, que sale de mis labios, no la que sale de los que escuchamos, la que sale de mis labios. El sonido de Pentecostés, que se produce por la unidad. Sí. Y por último, la voz del Padre, que se produce por intimidad. Esos son los ruidos que nos llevarán a una vida victoriosa, a una vida llena de gloria, una vida llena de bendición. Tenemos, Raquel, que recuperar estos ruidos. Fíjate que son 3 ruidos que de una eliminan el resto. El resto. No sé qué pasa cuando te pones a alabar al Señor, el resto de ruidos desapareces. Cuando estás en unidad con tu gente y hay un mover bonito cuando Dios habla, el resto desaparece. Así que terminamos con este mensaje y antes de orar, yo quisiera
que te plantearas en este día qué estás escuchando. ¿Tienes autoridad? Porque autoridad es aquel que no escucha todo, que escucha lo que debe. Y que no habla todo. Y que calla lo que no debe. Tenemos autoridad, tenemos que funcionar bajo la autoridad, pero volver a recuperar estos sonidos que hemos hablado, la alabanza de tus labios, el Pentecostés del Espíritu y finalmente la voz del Padre. Y yo quiero invitarte en esta mañana, ahí donde nos ves, donde nos escuchas, a decirle: Señor, yo quiero volver a escuchar los ruidos del cielo. Vamos a orar. Vamos a orar. Señor, gracias por este día, Señor, y gracias por marcar nuestra vida, Señor, con tu palabra. Señor, te pedimos en este día, Señor, que en nuestro afán diario, Señor, Señor, en nuestro correr diario, Señor, podamos, Señor, detenernos en algún momento, Señor, y podamos hacer espacio, Señor, para ti, Señor. Señor, queremos tener ese espacio, Señor, para escuchar tu voz, tener ese espacio para, Señor, poder adorarte, Señor, tener ese espacio, Señor, para ti, Espíritu Santo, ese que nos dijiste, Jesús, que nos guiaría a ti, que nos llevaría toda la verdad. Señor, queremos cambiar, Señor, esos ruidos, Señor, que nos están matando, que nos están ahogando, que nos están afanando, Señor, y queremos, Señor, poder escuchar, Señor, lo único que puede transformar nuestras vidas, que es tu voz. Padre, háblanos otra vez, Señor, que tu voz rompa, Señor, y quiebre todo sonido, Señor, de maldición, Señor, de amargura o de desasosiego, Señor, que se esté escuchando, Señor, en nuestro interior. Padre, háblanos otra vez. Queremos afinar nuestros oídos a través de la adoración, afinar nuestros oídos con el cielo, Señor, al adorarte, afinar nuestros oídos, Señor, con tu voz a través de tu Espíritu, Señor, para finalmente escuchar esa voz tan increíble, Señor, que transforme toda nuestra existencia. Señor, yo bendigo en este día, Señor, a todos los que nos han oído. Señor, en el nombre de Jesús, bendice a toda la audiencia en este día, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Y bueno, hasta aquí hemos llegado hoy. Queremos, si somos de bendición para tu vida, animarte a seguirnos en nuestras redes sociales, tanto Río de Vida como nosotros personalmente. Ahí estamos para servir a todo el mundo. Todo el mundo tiene enlace con nosotros y puedes seguirnos. Ahí estaremos para ser de bendición para ti. Así que bueno, la semana que viene estamos de nuevo, ¿no? La semana que viene más. Así es. Un abrazo muy fuerte. El Señor les bendiga. Y vamos a hacernos una playlist de sonidos increíbles para crecer en el Señor. Dios les bendiga a todos. Adiós. Gracias por conectarte con nosotros. Encuéntranos en nuestras redes sociales o visitando www.riodevida.es. Vida en abundancia.